Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Clase número 13. Así que doy gracias, hermano Rafael. Los bendigo a todos. Gracias, Abigail, porque Abigail ella tiene dones y va a descubrir sus dones espirituales y de ayer conversamos y ya se está alistando para aprender. Así que creo que va a ser un tiempo glorioso para los jóvenes. Dice la Escritura, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que rogamos al Padre para que os mande obrero a la mies. Bueno, voy a comenzar orando al Señor para este día sobre esta clase. Padre, vamos delante de tu presencia, donde podemos inspirarnos a través de las enseñanzas. Dice la palabra tuya, escudriña, porque en ella vamos a encontrar vida eterna. Escudriñamos las escrituras. No queremos que ocurra, como decía un profeta, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Señor, abre el entendimiento de tus hijos y que no solo sea conocimiento intelectual, sino que edifique el espíritu, que ese espíritu crezca, que ese espíritu se levante, que ese espíritu, Señor, determine para alcanzar a un nivel mayor de tu gloria. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la clase número 13. Estamos con el tema de la unidad que se llama la eclesía y estamos tocando los aspectos de los dones. Solamente voy a hacer un repaso y entraremos de lleno en materia. Hemos dicho 4 cosas que no son los dones. Dijimos que los dones no son talentos naturales, cantar, tocar una guitarra, jugar a la pelota. Eso no es don. Tampoco los frutos del Espíritu, paz, amor, gozo, paciencia, lo que dice Gálatas capítulo 5. Tampoco no son nuestros deberes como creyente, lo que asumimos como hijos del Señor. Eso no son nuestros dones. Tales como orar, todos tenemos que orar. Amar, todos tenemos que amar. Diezmar, todos diezmamos, todos ofrendamos. Eso no es don. Y por último, que no son dones los falsos dones, tales como la clarividencia. Y hemos dicho que Satanás trata siempre de buscar imitar los dones del Espíritu. Por eso hay falsos dones. Satanás usa dones para por un lado ser milagro, pero por el otro lado te resta. La finalidad de esto no es hablar tanto de él, sino comprometido lo que estamos enseñando, cómo el Señor quiere usar en estos tiempos con los dones sobrenaturales en la iglesia. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tomaba ciertas personas y le daba cualidades excepcionales. Esas cualidades excepcionales eran escogidas para tareas especiales, para cosas, para funciones especiales. Dijimos también que esos dones que él soltaban eran para cumplir un tiempo y un fin, era temporal, pero no eran eternos. Pero en el Nuevo Testamento esto cambia definitivamente. ¿Y cómo cambia definitivamente? Porque a través de Cristo, por eso dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Él abre esa dimensión. El Espíritu Santo ahora cohabita con nosotros. Y ahora esos dones que están en nosotros, eso permanece, se quedan con nosotros. Y ahora el Señor constituye una casta de personas especiales
con dones especiales. Y eso es lo que vamos a ir hablando, porque somos una nación santa. La escritura nos habla que somos una nación santa. Yo quiero que abran su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Voy a saltarme dos textos que tenía, pero para ir avanzando en materia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, más vosotros sois un linaje escogido. Se fija, somos linaje. Real sacerdocio, tenemos una función. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces ahora, como hay dones en nosotros, nos hace especial. Como existen dones, somos una nación. Esos dones anunciamos las virtudes, no son nuestras, son del Espíritu Santo, para manifestar esa luz admirable. Veamos Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Mire lo que habla el escritor. Y esta es una predicación que toma uno de sus discípulos y él se toma de las palabras de Joel y dice que los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas, dice que van a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, dice el texto, soñarán sueños. Entonces, como podemos ver, hay dones que traerán visión, hay dones que traerán profecía, hay dones que ejecutarán ciertos sueños, ¿ya? Entonces, vamos a ver la intervención de Dios como nunca antes hemos visto. Es donde Dios interviene a través de nosotros por medio de esos dones. Y bajo el nuevo pacto, la iglesia, por esos dones, se unifica, hay unidad, hay un cuerpo, trabajamos juntos, y esto nos da a entender que como somos un cuerpo, no hay división, y nuestra única misión es exaltar a Cristo. Es el papel tuyo y mío de exaltar a Cristo. Entonces, ahora voy a entrar en la definición de los dones espirituales. Entro en materia. Y quiero hablar hoy día el don de la profecía. Vamos a ver el don de la profecía. Voy a definir este don. Creo que toda la clase va a estar mirando este don, el don de la profecía. Ya Joel habló. Pedro mencionó lo que dijo Joel. Pero el don de la profecía es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir un mensaje de inmediato a su pueblo, para comunicar un mensaje. A veces comunica una declaración divina, o para el pueblo, a veces para individuos, o para que nosotros podamos cambiar ciertas actitudes de lo que lo que ocurre en el pasado no se manifieste en el presente y no traiga problemas en el futuro. Entonces, estamos estudiando entonces ahora el don de la profecía. El don de la profecía, entonces, ciertos miembros pueden tener esto. Incluso con el don profético pueden también otros integrarse, se puede manifestar lo sobrenatural de Dios, que todos puedan profetizar por este don profético, porque es un ambiente, él genera un ambiente. Veamos algunos textos que van a ayudarnos a entender un poquito más este don. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 y nos saltamos al 28.
1 Corintios capítulo 12, en los versículos 10, gracias Benjamín. Dice, a otros hacer milagros y a otros profecías. Oiga, ahí está la profecía. Hay otros para discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, de idioma. La palabra aquí griega es glosa. A otros interpretan la glosa, la lengua. Y vamos a saltar el versículo 28. ¿Cuál es la función? Y ya lo hemos visto antes. Dice, a uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces, cada uno de estos son funciones determinadas, son dones que están para edificar al cuerpo de Cristo. Veamos otro texto, Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 11 y 18. Dice que el mismo constituyó, nuevamente, hay un don, apóstoles, otros profetas, ahí está el profeta, hay evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin de estos dones que se transforman en ministerio? Es para perfeccionar a los santos, para que lleguen la obra del ministerio. Y esto es para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Se fijan? Estos dones perfeccionan el cuerpo. Esto ayudan a la obra del ministerio. Y esto edifica el cuerpo. Sigamos leyendo el versículo 13. Hasta que todo, se fijan, lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, no de mi conocimiento, a un varón perfecto. Hay una medida, una altura que debemos alcanzar, que es la plenitud de Cristo. Y la finalidad es ¿para qué? Para que no haya niños fluctuantes en la iglesia, que se dice llevar por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplear astucia, artimaña, error. Entonces, por eso están estos dones, para que la gente crezca, tengan porte, no se dejen engañar y no caigan en el error de ciertas doctrinas que hay afuera. Versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad, el amor, crezcamos todo aquel que es la cabeza en Cristo. Y que en todo el cuerpo, mire, bien concertados, unidos entre sí, por todas las coyunturas, ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Esa actividad está a través de los dones, que reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí no es más importante el que tiene dones extraordinarios o el que tiene dones que no son tan extraordinarios. Aquí el punto importante es el amor, y todo en la obra son necesarios. Entonces, el versículo 17. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El andar en la vanidad de su mente, que con orgullo me siento mejor, soy perfecto, soy bonito, etc. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Entonces, como podemos ver, los dones ayudan a esto, para que no caigamos en estos errores. Vamos a Romanos 12:6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsela conforme a la medida de la fe. O sea, se fija, hay una medida de fe. Esa profecía no va a ser tan grande si la medida de fe tampoco es grande. Si la medida es pequeña, la profecía va a ser pequeña. Pero hay que usarla. Vamos a ver Lucas 7:26. Lucas capítulo 7, versículo 26. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Estas son palabras que nuestro Dios habla, de salir a ver. ¿Qué es lo que busca la gente? Y aquí lo que busca la gente se llama dirección. Voy usando los textos rápidamente.
Hechos capítulo 15, verso 32. Hechos 15, 32. Dice: Judá y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron los hermanos con abundancia de la palabra. Se fijan ya en la historia de los hechos, había gente que ya tenía este don, el don profético. Judas y Sila, y confirmaban a los hermanos, exhortaba, había mucha palabra. En el capítulo del libro de los Hechos 21, vamos al capítulo 21, versículo 9 y 11. 21, versículo 9, 11. Y dice, tenía 4 hijas doncellas, aquí vemos ahora que eran doncellas que profetizaban, o sea, estas hijas eran jóvenes que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió Judea una profeta llamada Agabo. Se fija el versículo 11, quien viendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándolo los pies y las manos le dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarás los judíos en Jerusalén al varón de quien esté encinto y le entregará en manos de los gentiles. Entonces, como podemos ver, la profecía era fuerte y hacía acto profético, era potente, como podemos ver. Entonces, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Cuál es la finalidad de la profecía? Y aquí anoten este texto que está en 1 Corintios capítulo 14, verso 3. 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica, dice el texto, a la iglesia. O sea, la profecía para los grupos está para edificar, no para destruir. Y hay profetas del desastre, lo único que hablan cosas terribles, maremotos, terremotos, peste. Eso no edifica, eso asusta. Por eso la profecía tiene 3 cosas que son fundamentales. La profecía tiene que edificar, la profecía tiene que exhortar y la profecía tiene que consolar. Esos ingredientes tiene que tener la profecía. La profecía exhorta, edifica y consuela. Por eso podemos ver, ahí gracias Benjamín, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Y como podemos ver en el verso 4, ya estamos edificando la iglesia. Es el propósito de la profecía. Por eso el Espíritu Santo usa la profecía, estimula ya el testimonio de Cristo. Cristo debe ser glorificado. La profecía tiene que glorificar a Cristo. Veamos Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. El ángel que le está hablando, porque Juan se estaba postrando para adorarle. Y le dice: mire lo que dice el ángel: yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, y adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué extraordinario el espíritu de la profecía. Glorificamos a Cristo, exaltamos a Cristo, levantamos a Cristo, se hace real Cristo. Por eso Él interviene a través de este don. Él trata de dar a veces ministerio, a veces da precisión y funciones específicas. Vamos a ver 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14.
Dice, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, hubieron ancianos que oraron por Timoteo, soltaron palabra profética por imposición de las manos. Esa es la función determinante. Por eso en el Antiguo Testamento, los profetas eran la voz de Dios. Era la voz de Dios hablando. ¿Se fija? Yo quiero que vean esto es importante que lo anoten. En el Antiguo Testamento es diferente el profeta en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios usaba el ángel, algunos casos, se posesionaba en el individuo y hablaba el don. Veamos Éxodo capítulo 7, verso 1, 2. Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, como podemos ver que Aarón era un profeta, él iba a hablar, Dios lo iba a usar, él mismo iba a hablar a través de él. Entonces, podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios usaba a los profetas mostrándole visiones. Esto es maravilloso porque en algunos casos él sacaba el espíritu, lo hacía viajar y mostrarle el mundo profético espiritual del futuro, 700, 2000, 3000, 4000 años. A veces Dios le revelaba a través de la profecía el misterio de lo que estaba ocurriendo en el momento. Si uno ve Isaías 6.1, anoten esto, en Isaías 6.1, Isaías está viendo algo profético. Acuérdense que Isaías es un, podríamos ser, es un senador de la corte, es un erudito de la corte, pero ahora ya se está preparando. Era un sacerdote de la corte, pero había muerto el rey Usías, pero algo pasó trascendente. Y dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Él estaba viendo eso, estaba viendo. Aquí podemos ver cómo se manifiesta ese don profético en él. Cuando él está viendo eso, dice que él veía serafines, él podía ver las alas, él veía cómo se cubrían con una par de alas su rostro, con otras dos cubrían sus pies y con las otras dos volaban. Era algo extraordinario. Aquí vemos esta función de este don profético que estaba viviendo el príncipe de los profetas, así le llaman, Isaías, lo que estaba viendo con esa visión. Y en Jeremías capítulo 1, Jeremías, el profeta, ahora vamos a ver el profeta Jeremías, capítulo 1, versos 11 y 13. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 13. Dice que la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Mire lo que está viendo. Veo una vara de almendro. Ahí está la traducción, la palabra hebrea, shaket. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro ya o choquet mi palabra para ponerla por obra. Él está apresurando la palabra. Él quiere cumplir la palabra, pero él ve una almendra. Él ve la vara de almendra. Esa vara de almendra, hay algo profético porque la tuvo también ya Aarón. Zacarías 1:8. Vamos a Zacarías capítulo 1, verso 8. Zacarías capítulo 1, verso 8.
Dice, vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballo, alazanes, overos y blancos. Mírenlo, eso estaba viendo el profeta Zacarías. Él estaba viendo esa visión. Estaba viendo la figura de un caballo, los colores, pero todos son mensajes proféticos. Esa era la manera como ellos está viendo. El profeta en el Antiguo Testamento era llamado también vidente. Veamos 1 Samuel capítulo 9, verso 9. 1 Samuel capítulo 9, verso 9. Primera de Samuel capítulo 9, verso 9. Dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid, vamos al vidente. Porque al que se le llamaba profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces, ¿cuál era la función del profeta o el vidente en el Antiguo Testamento? Era comunicar el mensaje audible del Padre, del Elohim, del bendito sea. Y aquí voy a poner 3 textos para ir reforzando lo que estamos aprendiendo. En 1 Samuel 3:4, 1 Samuel 3:4, anoten esto, Esdras 6:8 y Jeremías 1:4. Entonces, 1 Samuel 3:4 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Le está hablando, se fija, está hablando. El Espíritu de Dios está hablando a Samuel, pero Samuel no sabe la voz, no conoce la voz. Pero Elí sí conoce la voz, pero no tiene revelación de Dios. ¿Por qué? Porque ha envejecido y su vida espiritual está seca, aunque era un profeta. Esdras 6:8. Esdras capítulo 6, versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios que de la hacienda del rey que tiene del tributo de otro lado del río, se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Entonces, como podemos ver, Dios de alguna forma le estaba poniendo ahora no solo la visión, sino la idea. Se fija, él comunica un mensaje, cómo tienen que hacerlo. Y el último texto, Jeremías 1:4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Ahí está hablando. Por eso los profetas del antiguo pacto comunicaban el mensaje. Entonces, en el derramamiento del Espíritu Santo, esto es más extraordinario. Es hermoso, más enriquecedor. Mire, mi primera experiencia que yo viví en el don profético y vidente, yo lo viví en Guatemala. Y en Guatemala lo que vi yo, que había un hombre que pasó adelante y llamó a 5 personas. Esas 5 personas, él empieza a hablar en lengua, él adora y de ahí los mira. Y a mí lo que más me impresionaba que él les revelaba el nombre de sus hijos. Entonces voy a contar un caso particular. La mujer que pasó delante en Guatemala, en la iglesia Casa de Dios, él le dice, tú eres una juez. Y efectivamente la persona que pasó delante era un juez o una jueza que era mujer. Y le dijo, tú tienes 5 hijos. Y él llamó a
5 profetas jóvenes. Entonces eran 4 machos y una hembra, o 4 varones y una mujercita. Y los manda y le dice, los llama, que a los 4 y la niña, que eran profetas jóvenes, y le dijo, anda tú y abrázala a ella. Y la abrazaba y le dice, mira, por decir, tu hijo mayor se llama Pepe. Pepe tanto. Y ella queda impresionada. Y le hablaba algo que le habían tratado de matar 2 veces. Incluso él le describe cuando la quisieron matar y describe cuando le pusieron la bomba. Después pasa el segundo varón que se abraza. Y por decir el nombre del el joven que ella tenía, sus 8 hijos, por decir, se llama José. Y le abraza y le da un acontecimiento, y así sucesivamente. Pero cuando llega al quinto, todos los que están adelante, que saben que es jueza y que tiene 4 hijos, y le dijo, abraza, y la mujer queda como extraña, porque ella tiene 4 hijos, pero no tiene una hija. Entonces le dijo, abrázala muy fuerte, y ella la abraza, pero ella queda como incómoda porque diciendo yo, incluso el pastor que era el anfitrión de esa casa, como diciendo, aquí se equivocó, y le dijo, el Señor dice así, porque cuando tú tenías tanta edad, tú abortaste, y esa niña que abortaste era tu hija, y hoy el Señor sana, y esa mujer cayó así desmayada, literalmente desmayada, porque nadie sabía de que ella se había hecho un aborto y que siempre en su corazón pensó que ella podía haber tenido una hija y tenía que haber tenido esa edad. Ahí hizo una obra hermosa. Y eso a mí me impresionó mucho, ese don. Ese don fue muy fuerte, creo que fue muy fuerte para mí. El don profético, yo conocí el don profético ahí. Yo había visto otro, yo vi el don profético como operando a través de los 5 ministerios, pero ese fue el que más me sorprendió, incluso en mi propia vida personal, porque en mi propia vida personal, este profeta, este vidente, yo estoy ahí y era una iglesia muy grande, habían unas 6,000, 7,000 personas. Yo estaba con unos hermanos extranjeros y por decir, yo estaba sentado en el asiento, por decir, 2,000 y tanto. Y había una fila, como estábamos los extranjeros en un lado, él me hace, él dice que hay un chileno, pero siempre va a haber chilenos, es como cualquier, siempre hay chilenos, y todos decían, a lo mejor eres tú. Y le pide a un servidor que cuente la silla, porque en la silla tanto, en el lugar tanto, está ese hombre que es chileno y se llama David. Y ahí entró como, como algo en mi corazón, como que era yo. Pero yo dije, a lo mejor puede haber otro David. Y salen y cuentan y era justo donde estaba yo. Él me saca adelante, revela el nombre de mi hijo, de mis hijas y de mi nieto. Incluso él está revelando en ese momento el problema que está teniendo mi nieto, porque mi nieto estaba muy enfermito cuando nació. Y dicen los médicos, yo no estoy viviendo eso, esto está ocurriendo en Chile, y me dicen los médicos, no descubren qué es lo que tiene. Y todos están preocupados porque se va a morir. Pero yo te quiero decir, estate tranquilo, háblale esto, di estas palabras, porque el mundo espiritual ya se cerró. Cuando tú vuelvas, estará bien.
Y así fue. Por eso ese don profético lo pude ver en esa dimensión. Como podemos ver, el don profético es ¿para qué? Para mostrar su gloria. Por eso el don profético hoy día está relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero que vean Joel capítulo 2, versos 28 y 32. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 32. El profeta Joel está viendo el futuro. Y como está viendo el futuro, a través de su don profético, la voz les dice, yo en el futuro derramaré mi espíritu sobre toda la carne, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas. Aquí el don profético se expande, ¿se fijan? Se introduce de una manera sobrenatural sobre jóvenes, sobre niñas. Dice que nuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Entonces, algunos teólogos dicen que el anciano que habla aquí es de sabiduría y el joven es el mismo. El anciano joven es el mismo. Algunos teólogos dicen que el anciano y el joven es el mismo. Significa que tiene sabiduría, pero tiene la energía y la fuerza de un joven. Entonces, el derramamiento será tan extraordinario que lo vemos manifiesto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 18. Hechos capítulo 2, versículo 18. Y dice, y de cierto sobre mi siervo, sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizará. Entonces, como podemos ver, hay un derramamiento del espíritu. Hoy día vemos quizás la pequeña lluvia, la falta que ha llegado la lluvia temprana, pero falta la tardía. Es el espíritu moviéndose. En el libro de los Hechos vemos la lluvia que llegó, la lluvia estuvo ahí, pero falta la tardía. Esas son tremendas cosas que pueden ocurrir en la vida a través del don profético. En lo que yo he vivido, ya a mí me ungieron, yo no era profeta, pero oraron por mí por el don profético. Yo pagué un precio muy grande por el don profético. Y después vinieron un equipo profeta y soltaron el don profético, y después vino otro profeta de Estados Unidos y soltó eso en mi corazón. En las tres experiencias que viví, yo viví cosas sobrenaturales, cosas personales sobrenaturales en mi vida, que el primer año creo que no se manifestó como se manifiesta ahora, que yo puedo ver cosas que antes no veía. Por ejemplo, yo puedo ver domicilio, puedo ver imágenes, puedo ver números, a veces puedo ver una calle, puedo ver un acontecimiento. A veces Dios me revela los sucesos. Por ejemplo, hace poco una persona me fue a ver y esa persona no quiso soltar una situación particular que estaba viviendo. Entonces, por miedo. Y yo le dije, si tú no sueltas eso, yo veo un escándalo. Y este escándalo el enemigo ya lo preparó y se va a manifestar en 15 días. Pero la única forma para que ese escándalo no se suelte es que tú te arrepientas de tu pecado y sueltes y confieses aquello que está en tu corazón. Esa persona por miedo no lo hace. Al final desiste de estar conmigo. Veo que no cree. Y en el día de ayer se cumplieron los 15 días justo y se manifestó el escándalo a proporciones que esta persona
Su escándalo fue tan grande que ella cayó al hospital. Entonces, esos acontecimientos a mí me ocurren, ciertas cosas. O a veces me ocurre que puedo ir a ver a un lugar y puedo ver cosas que ocurren en esa casa. Puedo ver, a veces son ciertos momentos que puedo ver en segundos una situación pasada o una situación presente que se está dando en la casa, se dio en la mañana y en la tarde. Pero eso es el don profético, ¿se fijan? Eso tiene que darse en toda la iglesia. Es el mover más grande, maravilloso, que va a expandir para que la iglesia sea viva y pueda la gente creer el mensaje de Jesucristo. Por eso hay un derramamiento del Espíritu. Y a veces las profecías están acompañadas con visiones. Veamos Hechos 9:10. Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, aquí, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y veamos el verso 11. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saúl de Tarso, porque he aquí el hora. Se fija, el Espíritu le revela a dónde tiene que dirigirse, con quién tiene que encontrarse, y él tiene que obedecer. Yo me imagino que para este hermano Ananías era una situación difícil para él. Aquí lo leemos en el texto porque no le tomamos peso a la lectura, pero fíjese que era un asesino. Saulo era un asesino, era persona que mataba, era mala, mataba cristianos. Así que créanme que Ananías no estaba muy cómodo para ir a confrontar, pero como el Espíritu le había hablado, y no lo menciona el texto, pero él va a cumplir esa misión que el Espíritu lo va a mover. Por eso podemos ver lo trascendente de esto, que el Espíritu revela ciertos hechos, ciertas cosas que Dios va a hacer y que son tiempos que Dios va a hacer, serán extraordinarios. Por eso algunas profecías, como señalo, están acompañadas con visión en el Nuevo Testamento. A veces podemos ver ciertas cosas, no vemos el cuadro completo. A veces me ocurre que en el caso mío puntual, yo no veo el cuadro completo, yo suelto la palabra. Por ejemplo, había una vez en una reunión de que veía a Pedro Valdivia. Y lo primero lo vi en caballo y de repente lo vi a Pedro Valdivia ahí en una calle. Y cuando estaba en la calle yo vi el número. Entonces le hablo a esa persona, le digo, yo veo una calle. Y le digo, Pedro Valdivia, yo estoy viendo a Pedro Valdivia y veo este número. ¿Qué relación tiene tú con ese número y con esa calle? Y él me dice, es la dirección de la iglesia donde nosotros partimos. Y eso estaba ¿a cuánto? A 700 kilómetros de aquí. ¿Y qué quería el Señor? Sacudir esa iglesia. Entonces, el Espíritu, como podemos ver, actúa con este don profético, sobrenaturalmente. Él actúa sobrenaturalmente. Veamos otro texto, Hechos capítulo 16, versículo 9. Hechos capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Se fija, el apóstol Pablo ve eso, ve la visión
ve la cobertura espiritual. Él ve, ese macedonio es un ángel que está ahí en Macedonia, pero lo ve como varón. Algo pasa en Macedonia. Hay un príncipe que está viendo allí y el príncipe está pidiendo ayuda por los que vienen allí. Dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos, que dice el texto, el evangelio. Entonces podemos ver que ahí está el evangelio dando y activándose a través de la visión. Veamos otro texto, 2 Corintios, capítulo 12, verso 4. 2 Corintios, capítulo 12, verso 4. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. Alguien fue allá al paraíso. Algo ocurrió en el paraíso y que se habló misterio. Él le reveló. Por eso aquí podemos ver que cuando entramos en este mundo hay misterios que revela. Vamos a ver otro texto, Hechos 27, 33. Hechos 27, 33. Dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza, ninguno de vosotros perecerá. Algo le estaba hablando, algo le estaba diciendo, alguien le anunció, alguien le habló que un acontecimiento iba a ocurrir. Pablo tuvo esa visión. Por eso podemos ver que el don profético puede ser un conocimiento sobrenatural de cosas escondidas. Hay cosas que están ocultas, pero se necesita este don profético para sacarlo a la luz. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Para sacar la luz necesitamos ese don. Miren lo que dice. Dice que, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál fue el gran problema? El gran problema es que el Espíritu Santo había tocado a alguien anterior a este evento. Y como fue tan extraordinario lo que había hecho, porque fue el Espíritu Santo tocando a ese hermano, ¿ya? Que ellos quisieron imitar también ese don. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito, por favor. Veamos, voy a ir al relato más atrás. Hechos, capítulo 4, verso 32, 37, para que podamos ver el contexto. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían precio de lo vendido. Había un mover tremendo de recursos. Y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según la necesidad que había en la obra. Versículo 36. Y aquí está el que yo quiero resaltar. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué significa ese texto? ¿Qué significa? Que este hermano provocó un impacto, por algo le ponían por sobrenombre
ya el que consuela, ¿se fija? Vuelve de un poquito más atrás, un poquito más atrás. Por algo le llaman el consuelo, el que consuela. O sea, siempre estaba consolando, tenía un don de consuelo. Y él vendió esto, y resaltó eso, porque la gente estaba dando, pero él dio más. Y como dio más, se resaltó este don y lo describe en este texto con el nombre de José. Entonces, al ver esto que se hizo famoso, en Hechos 5 vemos que este matrimonio quiso imitar eso. ¿Ya? Y aquí podemos ver este matrimonio que era Ananías y Zafira. Y ellos quisieron hacer lo mismo, vender, pero sustrajeron algo porque ellos entendieron, no, mejor no vamos a darlo todo, vamos a dar una parte nomás. Pero dan a entender que ellos lo están poniendo todo. En otras palabras, estaban mintiendo. Dice que las puso a los pies de los apóstoles. Veamos el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, mire lo que dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahí está el don profético. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad. O sea, estaba falseando el don de la generosidad, estaba engañando al Espíritu y estaba tratando de capturar gente. Y dice Pedro le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No os han mentido los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, dice que cayó, expiró y vino un gran temor sobre todo los que oyeran. ¿Por qué? Porque este es el primer problema que tuvieron con dinero. Satanás quería tomar control de los recursos. Dice que levantándose los jóvenes, fíjense los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, ahora la esposa, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste tanto la heredad? Y ella miente. Dijo, sí. En tanto. Veamos, miren lo que sucede y cómo se manifiesta el don profético. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces el versículo 11, miren lo que ocurre con el don profético. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eso es lo que provoca el don profético. Cuida la iglesia, cuida la atmósfera, cuida los dones. Está cuidando. Por eso podemos ver algo extraordinario en esto, como lo podemos señalar. Yo lo que quiero mencionar, me acuerdo una vez estábamos en la iglesia y la iglesia estaba viviendo tiempo de carnalidad, creo. Había mucha gente, calculo un 800 personas más o menos, un poquito menos, un poquito más. Pero había inmoralidad, había varios pecados secretos dentro de la iglesia. Y un hombre, un profeta viene de Alemania. Y ese hombre viene a esta ciudad buscándome a mí y buscando la iglesia. Se llamaba, me acuerdo, Klaus. Sí se llamaba él. Él no hablaba nada de español.
habla alemán. Y llega temprano a la oficina donde estoy yo. Llega donde está la radio. Yo tenía una radio a tiempo completo. Y llega la traductora con él. Era una persona que era del colegio alemán. Y él se presenta, un hombre normal. Un hombre que vestía sencillo, no se jactaba tanto. Y solo me acuerdo las palabras que dijo, no me acuerdo todo el contexto, pero me acuerdo las palabras que él dijo. Miró este lugar, me dijo, todo lo que tú tienes hoy no va a quedar nada, ni la radio, ni esto. Pero el Señor va a estar contigo. Va a estar contigo. Y yo no le tomo el peso que debo tomar por esas palabras proféticas que está dando Klaus. Me dijo, yo tengo una palabra para la iglesia. El punto es que él no tenía esa voz, a lo mejor fuerte, carismático, como somos los latinos. Y hacemos el culto y están todos los hermanos, pero él va a predicar y él habla de arrepentirse de los pecados. Su mensaje era de arrepentirse de los pecados. En vista como no había respuesta, porque el mensaje era muy sencillo, no tenía carisma, él le dice a la traductora y empieza a llamar a cada uno de los que está delante y que se acerque. Entonces él le da un gesto, le dice, dile esto, pero que quede entre él y yo. Y lo que empieza a describir en lo secreto, los pecados que habían cometido en 15 días, en los días anteriores. La gente lloraba. Empezó a llorar. La gente empezó a llorar y él empezó a fluir. Empezó a llorar, empezó a fluir. Y él empezó a contar los pecados que estaban ocultos en los corazones de esa gente y saben ustedes que los que estaban adelante se fueron hacia atrás, huyendo de miedo. Hubo miedo. Y empezó a hablar sobre arrepentirse. Y todo ya, y nadie quería mirarlo a la cara. Nadie quería mirarlo a la cara porque el don profético estaba actuando. Y ese día, en ese culto, ¿sabe? Hubo miedo, temor y temblor, porque Dios había llegado a ministrar a la iglesia. Eso hace el don profético. Por eso el don profético no es para manipular. El don profético no es para sentenciar, sino, como dijimos, para exhortar, para consolar y para liberar. Ahora está en esa persona que se arrepiente de sus pecados. Por eso, este es un conocimiento. Estamos dando el don profético. Vamos a estudiar todos los dones. Es un conocimiento sobrenatural donde revela las cosas escondidas y habitualmente son pecados, son cosas, como lo hemos visto en el libro Lo Hecho, en el capítulo 5, verso 1-11. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25. 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25. La Biblia habla, dice, pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Se fija? El don profético es lo que provoca que la gente se arrepienta de su pecado y que adore y que busque al Señor. Eso hace el don profético. Por eso el don profético simplemente es un pensamiento, es un consejo, es un aviso del Espíritu Santo para ver la condición, para ver cómo está el hombre, hacia dónde quiere llevarlo y qué quiere mostrarle.
el don profético tiene esas características. Hasta aquí quiero dejar la clase. Me faltaban algunas cositas, pero quiero que usted entienda que el don profético es un don necesario en la iglesia. Es un don necesario. Con esto quiero terminar. En una iglesia determinada pasó un hombre de Dios y estaban todos los músicos cantando y adorando. Y él pasa adelante y él queda fijo en un joven y le habla y le dice: arrepiéntete, porque tú estás en un altar indignamente. Y el músico como que diciendo como qué onda, como tratando de decir que el profeta estaba equivocado, le dijo: no, porque tú andas en fornicación con esta niña y tú estás en pecado de fornicación. Y eso trajo un temor en el altar, porque él cayó de rodillas. La niña automáticamente, sin decirle, cayó de rodillas y los demás cayeron de rodillas. Eso hace el don profético. El don profético trae en orden, saca a la luz aquello que el hombre tiene oculto y que no quiere arreglar. Por eso el don profético lo que hace: consuelo, exhorta y lo edifica. Hoy necesitamos ese don para que ayude a levantar a aquellos que son más débiles, aquellos que por razones de miedo, Satanás los tiene encarcelados con miedo y no quieren soltar sus pecados, no quieren soltar su vida pasada y simplemente el miedo lo tiene aterrado y no quieren expulsar aquello. Están tan aterrados, tan como ostras, y el don profético lo que hace es sacarlo de esa cárcel, liberarlo y ponerlo al servicio de la obra de Dios. Eso hace el don profético. Concluyo que el Espíritu Santo hable. Por eso la palabra profética tiene que ser asertiva. A veces ocurre que la palabra profética puede que se dé, a veces palabras proféticas de bendición puede que se cumplan 2 meses, a veces un tiempo, pero que cuando es de cosas trascendentes en el corazón del hombre, eso se cumple en forma instantánea. ¿Me entiende? Estamos estudiando no a profundidad cada don. Lo estoy tratando de llegar a todos los dones, porque son varios dones. No son solo 9. Son muchos dones y ministerios. Hay dones, ministerios, hay operaciones, y eso los vamos a ir estudiando. Espero que ninguno de ustedes se pierda esto, para que el Espíritu Santo los visite, sean bautizados en poder y fuego. Que la gloria de Dios caiga sobre ustedes con poder y fuego, y desean, dice el Pablo, dijo, procurar los dones mejores. Que el Espíritu Santo pueda ablandar nuestros corazones. Esa es la intención de este estudio, y que ustedes puedan ponerse las manos al servicio de Dios. Pero el que pone dones no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Le pone dones a quien quiere, como quiere y donde quiere. Nosotros no podemos decir: yo tengo este don. Ese don lo pone y el Espíritu da testimonio que somos verdaderamente hijos de Dios. Yo puedo fingir que puedo ser un profeta, puedo ser un apóstol o un maestro o un pastor, pero si mis obras no lo demuestran, no saco nada. El título no me hace ser el que soy. Es el Espíritu que da testimonio que somos verdaderamente hijos de Dios. Casi me pongo a predicar ahora. ¿Hay alguna pregunta? Gracias por la participación. Hay 2 cosas que siempre digo que me enseñaba mi maestro. Una, que entendieron todo, o que no entendieron nada.
Bien, mis queridos. Voy a orar entonces. Voy a orar al Padre. Señor, glorifícate en cada corazón. Y estamos aprendiendo, Señor, el poder que tiene la iglesia. Que busquemos con temor y temblor tu presencia. Porque si buscamos, Señor, con temblor y temor, las Escrituras dice que todas las cosas serán añadidas. Creo en eso. Creo completamente eso. Por eso revela el corazón, revela la intención del corazón y que seamos sacudidos por el poder del Espíritu de gloria. Bendigo a todos los que estuvieron hoy, Señor, aprendiendo y los que estarán aprendiendo sobre esta enseñanza. Por los méritos de Cristo oro y los bendigo. Amén.